de Apocalipsis, un libro para muchos medio oscuro, medio tenebroso, medio hasta peligroso, pero como es palabra de Dios, obviamente también tiene preciosas enseñanzas para nosotros hoy en día, y esto es lo que queremos sacar algo de estas enseñanzas. Estamos en la parte de Apocalipsis en la cual el Señor Jesucristo le indica una serie de mensajes a través de Juan, el escritor, a 7 iglesias diferentes que se encontraban en Asia Menor. Y hoy nos toca el mensaje escrito a la iglesia de Tiatira. Es un mensaje muy fuerte. De hecho, creo que de los 7 mensajes, uno quizá el más fuerte, o con la Odisea, los dos más fuertes, por la necesidad que justamente pasaba esa iglesia, por algunas cosas que habían permitido, y lógicamente también tendrá un mensaje para nosotros hoy. Entonces, les invito a buscar en sus Biblias, si las tienen, Apocalipsis 2, 18 al 29, y allí vamos a leer: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, tenemos entonces el mensaje a esta iglesia. Vamos a ver primero un contexto geográfico para ubicar un poquito dónde está esta iglesia. Ahí donde apunta la flecha está Tiatira, y lo que está en violeta son las 7 iglesias a las cuales están dirigidos los mensajes que encontramos allí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces ya vimos los mensajes a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y ahora nos toca el mensaje a Tiatira. Era un pequeño poblado que luego fue ocupado por una guarnición del sucesor de Alejandro Magno, Seleuco I, alrededor del 281 a.C. Era una población chiquita que estaba como para proteger a Pérgamo, pero como no tenía fortalezas, una y otra vez fue destruida. Ahora, esta ciudad fue famosa por los diferentes gremios comerciales que tenía, y sobre todo un centro de industria de la lana y teñido de tela. Como la ruta comercial que pasaba por Pérgamo, una ciudad muy comercial, entonces hacía florecer también los negocios en Tiatira, y al escribirse esta carta, Tiatira había llegado realmente a un auge económico, de lo cual inclusive algunas ruinas todavía nos dan testimonio. Allí estaba ese negocio del teñido de la tela, de lo cual conocemos a una vendedora de púrpura llamada Lidia, que ahora vamos a hablar de ella. Y esto se conseguía con caracoles que se sacaba del mar Mediterráneo, y apretando esos moluscos salían unas gotitas que le daban ese color
tan vistoso a las telas, pero era muy, muy caro la producción de esto, por lo tanto era una tela que solo podían vestir los ricos o los regentes de los pueblos. No era una ciudad religiosa como Pérgamo, pero el peligro provenía, en cuanto a los cristianos, provenía de la adoración a los ídolos que tenía cada gremio. No se podía trabajar ni tener un negocio sin estar en determinado gremio, o sea, una especie de sindicato, pero ese sindicato estaba asociado con una religión, con una deidad pagana, y entonces en cada deidad había que festejarle a ese ídolo, y si no lo hacían, obviamente no podían formar parte del gremio, no podían vender. Entonces era un tema bastante complicado para los cristianos en este tiempo. Pero estas fiestas paganas, en las cuales eran muy perniciosas porque se acostumbraba sacrificar a estas deidades paganas y estaba asociado con mucha inmoralidad. En cuanto al contexto bíblico, de ahí conocemos entonces a esta mujer Lidia, la negociadora de púrpura, que estaba en Filipo, esta ciudad en Macedonia, en Grecia, esa primera ciudad donde estuvo el apóstol Pablo, donde predicó, y fue la primera mujer que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Evidentemente, o muy probablemente, esta mujer estaba de viaje de negocios con su mercadería de púrpura en Europa, y entonces fue el primer fruto del cristianismo en Europa por parte del apóstol Pablo. Habíamos visto que en las diferentes iglesias pueden también simbolizar diferentes etapas de la historia de la iglesia, empezando con el siglo I, llegando inclusive a nuestros días. Y lo que corresponde a la iglesia de Tiatira es como proféticamente mostrando lo que habría de ser el oscurantismo en la Edad Media. La iglesia o el nombre de Tiatira significa olor de sacrificio corrompido o sacrificio de incienso, pero marcado por algo nefasto. Y justamente fue eso lo que pasó en la Edad Media, ya después de Constantino, con la asunción del cristianismo como religión oficial del Estado, a través de la fuerza, a través de beneficios. Entonces el mundo se volvió cristiano, pero esto no fue bueno en sí. Fue un tiempo realmente de oscuridad. Obviamente no es el momento para entrar en detalles, pero fue una época en la cual la palabra de Dios quedó relegada, despreciada, inclusive se prohibía la lectura de la misma, dejándolo solo a un clero, la lectura de la palabra, e incluso en un idioma que el pueblo generalmente no entendía. Esto marcó entonces un tiempo donde lo religioso, entre paréntesis o entre comillas cristiano, estaba marcado por corrupción, por maldad. Es una historia repleta de atropellos, asesinatos, intrigas, engaños, desde la más alta cúpula religiosa. Y en nuestro pasaje justamente habla de una mujer llamada Jezabel, que usurpa el poder que no le corresponde, enseñando y engañando y asociado con un montón de cuestiones de inmoralidad. Y justamente esto lo vemos en lo que se conoce como el cristianismo en la Edad Media. Pero en ese mismo tiempo también, nuestro pasaje lo señala, había algunos que marcaban la diferencia. En medio de esa corrupción desenfrenada también seguía habiendo fieles. Entre ellos queremos destacar a Juan Wycliffe, el que afirmó la autoridad exclusiva de la palabra de Dios, de la Escritura, y tradujo la Biblia del latín al inglés para que la gente en Inglaterra, en Gran Bretaña, pudiera tener la palabra de Dios en su propio idioma. Algo similar hizo más tarde Lutero con el alemán en Alemania. También estaba Juan Hus, el cual fue quemado vivo por anteponer la escritura a las herejías que tenía la iglesia oficial. Y bueno, tuvo que pagar con su vida este hecho. También William Tyndale, quien realizó la primera traducción de la Biblia al inglés, pero ahora desde los idiomas originales, o sea, el griego y el hebreo, que también murió como mártir, y otros más que aparecieron en este tiempo. Pero vamos al mensaje de la iglesia. O sea, cada pasaje en la Biblia
tiene un mensaje para nosotros en la actualidad, para la iglesia en general, para cada persona en el mundo. Eso es lo lindo de la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro de literatura. Siempre nos habla a nosotros en nuestra situación, ahí donde nos encontramos. Entonces vamos a analizar lo que leímos un poquito en detalle. Ahí vamos a ver 7 puntos que aparecen básicamente en las 7 iglesias a las cuales se escribe allí en Apocalipsis. Entonces vamos a ver en primer lugar el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ángel, en el griego, ángelos, no solo se refiere a un ángel como lo imaginamos, sino también los emisarios, un emisario. Y probablemente haya sido el líder de la iglesia ahí en Tiatira o la iglesia misma, como emisario de Dios aquí en la tierra para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas al mundo. Así empieza. Luego un título de Cristo resucitado. Cada carta empieza con una descripción del Señor Jesucristo. Y en esta carta realmente es impresionante cómo la introduce. En ninguna otra con tanta seriedad. Lo introduce diciendo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta presentación entonces del Señor a esta iglesia en particular es la más impactante de todas. Se presenta como Hijo de Dios. Este es el único lugar en todo el Apocalipsis donde Jesús se presenta a sí mismo en su relación con el Padre. O sea, diciendo, yo soy hijo de Dios. Pero con eso quiere resaltar su deidad. De hecho, cada persona, para que realmente pueda ser salva, tiene que reconocer que Jesucristo no es solo un buen maestro, no es solo alguien que en algún momento murió por sus ideales. No, es el Hijo de Dios. Fue lo que dijo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese testimonio, a esa seguridad, a esa convicción, tiene que llegar cada persona. Pero justamente el hecho de que es el Hijo de Dios, también tiene el derecho de ejercer la autoridad y el juicio. Nosotros siempre imaginamos a Jesús, el humilde, el que nació en un pesebre, el que murió abandonado allí en la cruz. Pero él también es Dios. Y como tal, el Padre mismo le entregó el juicio a Jesucristo. Él va a ejercer el juicio sobre todos los que están en el mundo. Nos incluimos, todos. Los que han creído y los que no. Van a tener que ser juzgados delante del Señor Jesucristo. Y allí sigue diciendo que sus ojos son como llama de fuego. Eso quiere decir que lo disciernen todo. No hay nada, nada absolutamente, sea en las iglesias o sea en la persona que fuera en el mundo, que le pase desapercibido. El escritor a los Hebreos describe algo similar en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. O sea, frente al Señor Jesucristo, frente al que vamos a dar cuentas un día, toda nuestra vida está absolutamente abierta. Frente a los demás podemos ocultar cosas, hasta frente a nuestra familia, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, pero frente a Dios, frente a ese Señor que tiene esos ojos de llama, no podemos ocultar nada. ¿Y qué es lo que ve allí? ¿Cómo nos verá el Señor? Nada queda oculto. Eso ya David lo decía en el Salmo 139, los primeros versículos. Muy interesante y cómo me gusta este Salmo. Y por eso lo quiero citar acá. Allí dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, David quedó extasiado, quedó fascinado frente a la omnisciencia del Señor. Lo mismo que estamos viendo en nuestro pasaje.
Sus ojos de llama. O sea, no hay nada de nuestra vida, de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro actuar, que se le escape. Puede ver el pecado, puede ver nuestra angustia, Él ve nuestra necesidad, Él ve la cantidad de veces que estuvimos frente a la palabra de Dios, frente a una invitación de Dios, y quizás la rechazamos. Él la ve, Él la conoce. Pero por otro lado, conoce la necesidad más interior del ser humano de tener paz, de tener gozo, de tener seguridad de vida eterna. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. ¿Y qué será de nuestra vida? Hay una eternidad, pero ahora se decide dónde la habremos de pasar. Bueno, Jesucristo conoce tu necesidad. Y la mayor necesidad del ser humano es la espiritual. Uno puede tener mucho, puede tener dinero, puede tener fama, tener muchos amigos, pasarse de fiesta en fiesta. Pero si no se tiene a Jesús en el corazón, hay un vacío que nada de eso puede llenar. No lo llena el alcohol, no lo llenan las drogas, no lo llena el sexo, no lo llena nada. Ese vacío lo llena Jesucristo nomás. Y Él conoce tu vacío, conoce tu necesidad. Y es como si esos brazos extendidos en la cruz dijeran, venid a mí. Todos que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. O si te alejaste de los caminos de Dios en algún momento de tu vida, es como ese padre que está parado en el camino de la historia del hijo pródigo, esa parábola que contó el Señor Jesucristo. Allí estaba parado el padre de un hijo que lo había abandonado, que se había ido lejos, vivir desenfrenadamente, disfrutar los placeres de este mundo. Pero allí cada tarde estaba en el camino esperando a su hijo. Y cuando lo vio de lejos, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y eso que venía con una ropa llena de mugre, había estado pastoreando chanchos. Pero lo recibió. El Señor conoce tu situación y te está invitando. Venid a mí, tomad del agua de vida gratuitamente. ¿Tenés necesidad de esa vida plena? ¿Tu vida está seca? Bueno, ven a Jesús, ven a Jesús. O reconcíliate con Él si te alejaste de Él. Es el momento. Dios te está llamando y sus ojos saben todo de tu vida. No hay nada que puedas ocultarle. Así como estás, vení a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Sálvame, perdóname mis pecados. Creo en ti como mi Salvador, que también por mí en la cruz derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Cree en Jesús y serás hecho un hijo, una hija de Dios. Hoy mismo puede ser ese día de gozo y vas a tener paz, gozo y seguridad. Una ayuda en medio de los conflictos, un compañero en medio de la tristeza, consuelo en cada momento. Si tenés a Jesucristo como tu Salvador. Y si te alejaste, ¿por qué no volver? Él te está esperando. Él sabe lo que hiciste. No le puedes ocultar nada. Pero qué gozo va a haber en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, la presentación del Señor Jesucristo sigue diciendo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. En el antiguo Israel, el altar que se usaba para los sacrificios estaba cubierto con bronce. Sobre ese altar continuamente había un fuego, entonces era un metal resistente al fuego, pero a su vez señalaba el juicio sobre el pecado. Y bueno, esto es lo que quiere hacer el Señor. Quiere quitar, quemar, quitar esa maldad en nosotros. Pero el que no se arrepiente, ese juicio va a venir sobre su vida. Todo aquello que no exalta al Señor en nuestra vida cotidiana, todo aquello que le causa deshonra en la iglesia local al Señor, es arrollado irremediablemente por ese poderoso paso del Señor. Entonces, esta presentación del Señor realmente casi produce escalofríos. Sin lugar a duda, habrá impactado profundamente en esa iglesia. La iglesia, el creyente en particular, que son indulgentes con el pecado, cuidado. Cuando el Señor algo lo llama pecado y esto no se quita de la vida, el Señor va a tener que juzgar al pecador.
Todo tarde o temprano es traído a la luz de la presencia, de esa mirada fulminante del Señor. Pero Él ya murió por nuestros pecados, o sea, si depositamos nuestra culpa en Él, entonces todo esto queda borrado. Él no se acuerda más de esto. Qué bendición sería si acudiéramos a Él para quitar todo aquello que nos sirve. Haremos bien en quitar el pecado de nuestras vidas. También hay un reconocimiento en cuanto a esta iglesia. El Señor empieza resaltando lo positivo en la iglesia. Después va a seguir con lo negativo porque tenía varias cosas negativas para corregir. Pero esto es lo lindo de parte del Señor. Él también ve las cosas que se están haciendo bien. Y resalta allí, en primer lugar, su amor. O sea, lo que en la iglesia de Éfeso, que habíamos visto, la primera iglesia nombrada era una falta, en esta iglesia sí había. Amor, amor hacia el prójimo, amor hacia Dios. Luego también tenían fe, en el sentido de fidelidad. Los verdaderos cristianos de Tiatira eran confiables, eran fieles, y se destacaron también por su servicio. Es que cuando el creyente tiene amor y es fiel, está sirviendo. Y si no está sirviendo es porque le falta de amor y fidelidad. Así de fácil. Como frutilla del postre, también vemos que tenían paciencia. Paciencia se une a ese precioso cuadro que destaca el Señor. Y ahí la palabra en el original da la idea de resistencia, de aguante alegre o esperanzado, constancia en medio de circunstancias adversas. Claro, ¿de dónde proviene esto? Y es de estar cerca del Señor. Cuando hay amor al Señor, cuando hay servicio, cuando hay fidelidad, entonces también hay un aguante bajo circunstancias adversas. Los cristianos pasamos por necesidad. Los cristianos nos enfermamos, los cristianos perdemos trabajo, los cristianos también perdemos la vida. Pero podemos tener paciencia, aguante, constancia, aún en medio de circunstancias adversas. Y el Señor destaca también que ellos iban aumentando. Las obras postreras son más que las primeras, o sea, en su servicio iban avanzando. O sea, no solo eran algunos que empezaban algo y luego lo dejaban, sino que seguían. Pero a veces justamente eso de hacer muchas cosas visibles, servicio, ayuda mutua y cosas por el estilo, a veces tapa o sirve para tapar una realidad deficiente interior. Y esto era la realidad de esta iglesia. Entonces viene una crítica. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, lo serio de esta iglesia era, a pesar que había un grupo muy fiel, toleraban a una persona que no solo practicaba el pecado, sino que también lo difundía. Era una mujer que tenía gran influencia en esta iglesia, al punto de arrastrar a otros hacia una vida licenciosa, pecaminosa. No importa tanto si su nombre realmente era Jezabel. Quizás sea una alusión a la Jezabel que encontramos en una historia en el Antiguo Testamento. Era una princesa originaria de Sidón, lo que es hoy el Líbano, la Fenicia en aquel momento, que se había casado con un rey de Israel. Y ese rey se permitió completamente por seguir a esa mujer, que introdujo la idolatría de Baal y Asera, dos deidades paganas, en Israel, a punto tal que persiguió a todos los profetas del Dios verdadero. Los mataba o los últimos se escondieron en cuevas. Instituyó entonces la idolatría como religión oficial. Y esa idolatría estaba asociada con todo tipo de perversidades, incluyendo sacrificios humanos o también todo tipo de inmoralidad en el culto a la deidad pagana esa Asera. Entonces, podría ser una alusión en cuanto a la perversión, en cuanto a la inmoralidad, a la contaminación que esa mujer produjo en el Israel antiguo. De ese tiempo, dice respecto a ese rey Acab, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Y así como ella, la Jezabel acá de nuestro pasaje de Apocalipsis ejercía una influencia perniciosa en este grupo de hermanos. Sus pecados eran muy serios. Primeramente se autoproclamó profetisa de Dios, como tal, con un supuesto canal de revelación por parte de Dios. Era una falsa profetisa que quería llevar a esa iglesia al engaño. Hoy en día, ¿cuánto engaño a nuestro alrededor? ¿Cuántos dicen, hay que hacer esto, aquello, lo otro? Y llevan a las personas de un ir para allá, de un correr de un lado para el otro, sin encontrar la verdad. O todo es una verdad relativa, pero la verdad es una sola. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Él es el único camino, no uno de los tantos caminos a Dios. No, Jesucristo es el único. Y solo se llega a Dios a través de Jesucristo creyendo en Él. Esta mujer decía, no, todo es válido, vengan, cualquiera de estas corrientes es válida también. A su vez, ella enseñaba públicamente en la iglesia, yendo en contra de una clara enseñanza, doctrina expuesta por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12. A su vez, los seducía, o sea, quizás su forma de aparecer, su forma de vestirse, su forma de darse, embotaba el discernimiento de los creyentes para hacerlos abiertos a sus enseñanzas pecaminosas. Y su enseñanza consistía en llevar a los creyentes de esa iglesia a la adoración de los ídolos, participar de sus fiestas paganas, donde se sacrificaba a los ídolos y se cometían hechos aberrantes, inmoralidad tremenda. Entonces lo que Jezabel enseñaba, a lo que seducía, obviamente para nosotros también sería una aberración, pero o sea, no vamos a ir a adorar a un ídolo, ni ir a una fiesta en la cual se lo venera. Pero si nos ponemos un poquito en la situación de estos creyentes, quizás encontremos una similitud. Ellos eran incentivados a hacer lo que todos hacían. Todo el mundo hace, hagámoslo también. Y no es tan serio, así dirían. Mira, total, la vida es una, hay que vivirla. Justo estos días lo escuchaba de un personaje muy conocido. No, la vida es una, hay que disfrutarla. Y después está la muerte. Este personaje ahora está muerto y lamentará tremendamente su forma de vida. Ahora ya no puede tomar una decisión. Ahora llegó al lugar donde sabe que no hay vuelta atrás. Entonces es el momento de darnos cuenta que esto, lo que puede proveer el mundo, nos satisface. Es más, nos aleja de lo que Dios quisiera para nosotros. Creo que el paralelo a nuestro tiempo es fácil de tratar. Cuántas cosas que provee el mundo que nos rodea en cuanto a diversión, modas, avaricia, entretenimiento y drogas, alcohol y tantas perversiones más, que a veces el cristiano empieza a mirar y ser atraído. Casi nadie se atreve a enfrentar a alguien que se ha contaminado con esto, denunciar una forma pecaminosa de vida, pero Jesucristo lo hace. Sus ojos son como llamas de fuego. Nuestra cultura, nuestra sociedad considera la tolerancia como uno de los mayores valores, pero los ojos de fuego del Señor Jesucristo, esos pies de bronce que disciernen todo y juzgarán toda tolerancia, todo pecado, no permiten esto. Él juzga a los que toleran pecado en su vida, y esto justamente lo traza este pasaje. Vemos que aún en el actuar con este hereje, el Señor es misericordioso, dándole tiempo para que se arrepienta. Y yo me planteo a mí mismo, ¿cuánta paciencia tuvo Jesucristo conmigo? ¿Cuántos años de mi vida yo estuve perdido, lejos de Dios, sabiendo lo que Dios quería de mí, pero no lo buscaba? Yo tenía un montón de gente a mi alrededor, empezando por mis padres, que me enseñaban claramente el camino hacia Dios. Pero para mí era entrar por un oído y salir por el otro. Yo no hacía caso. Empecé inclusive a descreer del Dios de mi padre. Me volví ateo.
pero Dios tuvo paciencia de mí. Entré en cosas tristes, pero Dios tuvo paciencia conmigo. Y lo tiene con cada uno de los que estamos viendo este mensaje. Pero llega un momento en que tiene que juzgar. Gracias a Dios, gracias por su misericordia, pude tomar la decisión a tiempo, antes que empezaran los juicios sobre mi vida. Y pude reconocer a Cristo como mi Salvador. Hubo un momento en mi vida que estaba lejos de Dios, pero pude volver. Él me estaba esperando allí en el camino. Y eso también puede ser la realidad de tu vida. Pero hay una advertencia. El Señor busca el arrepentimiento, pero también nos señala que cuando hay un endurecimiento constante, llegará indefectiblemente el momento en que habrá un juicio de parte del Señor. Decía el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y todos los que comparten el pecado con ella, y no se arrepienten. ¿Qué significaba eso? Iba a enfermarse y quizás morir. A los hijos, decía el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte. Me hace recordar otro pasaje en 1 Corintios 11, donde justamente resalta esta verdad, que aquellos que constantemente prevalecen en el pecado, que no se arrepienten de su camino lejos de Dios, llegará el momento en que Dios va a actuar. Dios es paciente, miren, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor. Y ofrece una y otra vez la oportunidad, extiende la mano, pero si la rechazamos, obviamente también va a haber el momento en que tiene que juzgar al pecador no arrepentido, porque Dios no solo es misericordioso, no es solo un Dios de amor, no es solo un Dios de salvación, sino también Él es santo y justo. Esos atributos no los deja de tener. Como decíamos, Jesucristo, sus ojos de llama, lo disciernen todo y van a consumir aquello que es pecaminoso. Entonces, la tribulación espera a aquel que está lejos de Dios. O a veces Dios hasta permite cosas en la vida para sacudirnos, llamarnos la atención. Y creo que la pandemia, la situación por la cual estamos pasando, es un sacudón a la humanidad, pero ¿no se dan cuenta que están lejos de mí? Yo los amo, yo quiero que tengan la vida en plenitud, pero ustedes una y otra vez me rechazaron. Quieren vivir sus vidas a su antojo. Vengan a mí, vengan a mí. Un llamado de atención fenomenal. Ahora, ¿cuál sería el efecto de este juicio? Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, vemos la seriedad que tiene la tolerancia del pecado en el creyente y en la iglesia o en la persona cualquiera. Todas las iglesias serían impactadas por el actuar de Dios y lo asociarían con el pecado tolerado. Pero aún en el juicio, el Señor es justo porque cada uno recibiría de acuerdo a sus obras. Obviamente hay algunos, un Hitler va a tener una condenación y una buena persona que siempre hizo el bien a la sociedad, pero nunca recibió a Cristo como su Salvador, porque nunca dijo, yo no necesito un Salvador porque estoy bien así. No van a tener la misma seriedad en cuanto al juicio, pero van a terminar en el mismo lugar. La Biblia lo dice claramente, hay dos caminos y hay dos metas. Uno es el cielo, otro es el infierno. No hay término medio. Y la decisión se toma ahora. El que tiene a Cristo en su vida gozará de la gloria celestial, donde será premiado de acuerdo a sus obras también. Pero en la condenación serán juzgados de acuerdo a sus obras, pero estarán en la condenación, separados eternamente del Señor. Por lo tanto, sea el pecado que fuere, no lo toleremos más en nuestra vida. Si nos advierten, oigamos la voz, porque siempre será para nuestro bien. Ahora, a pesar de la triste realidad de esta iglesia, el Señor siempre tiene un remanente de fieles. Esto se ve justamente en esta iglesia. Y ahí dice en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. O sea, hay algunos que no seguían esa enseñanza. No les impondré otra carga. Después de la seria exhortación, hay una palabra de ánimo
para aquellos que en medio de la corrupción generalizada, que sufren bajo esas circunstancias, se mantuvieron fieles. No siguieron esa doctrina, ni profundizaron en las cosas de Satanás. En aquel entonces empezó a surgir la idea de que con el cuerpo se podía hacer lo que se quería, porque total, el espíritu luego iba a Dios. Entonces, con el cuerpo puedo hacer lo que se me dé la gana. Creían que podían tener la libertad de meterse hasta en cuestiones satánicos e igual seguir adorando a Dios. No, esto no va, esto no funciona. No podemos servir a Dios y al diablo. Ahora, aquellos que se mantenían fieles en medio de tanta tentación y corrupción, les dice que no impondría otra carga. Ya la carga de mantenerse puro en medio de la idolatría e inmoralidad era carga suficiente. Pero los anima el Señor, les dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vivimos en un mundo marcado por el pecado, en todas las formas, en todas las esferas, corrupción, engaño, delincuencia, inseguridad, fraudes, estafas, corrupción, tantas cosas tristes. Es prender un noticiero, leer un portal o ver nuestra sociedad lo que nos pasa a nosotros mismos. El que quiere mantenerse fiel en esto, obviamente dependiendo absolutamente del Señor, relacionado profundamente con Él, viviendo una vida cercana a Él, va a tener esa palabra de ánimo de parte del Señor. Estoy al lado tuyo. No te desampararé, no te dejaré. Estoy contigo y voy a venir pronto. ¡Qué palabra de ánimo! Estamos viviendo en un mundo que realmente se está preparando para su clímax de maldad, con la venida del anticristo. Pero antes de eso viene Jesucristo. Hermanos, eso nos puede llenar de esperanza, de gozo. Y todo aquel que todavía no tiene a Cristo, mira, nos gustaría que tuvieras esa misma esperanza. Pase lo que pase. Jesucristo viene pronto a buscar a los suyos y vamos a estar para siempre con Él. ¿No quisieras tener ese gozo, esa esperanza, esa expectativa? El Señor viene pronto. Vivamos entonces para Cristo. Esta carta también tiene una promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Todo cristiano es un verdadero vencedor. Todos los que atesoran, valoran las obras del Señor hasta la venida de Jesucristo serán recompensados. ¿Con qué? Con el privilegio de reinar con Jesucristo. Es fascinante observar esto. Estos fieles recibirán del Señor la estrella de la mañana, dice allí. Algunos piensan que es una referencia al brillo, la gloria de los fieles en la eternidad, como lo describía el profeta Daniel en Daniel 12:3. Puede ser, y muy probablemente sea parte de esto también. Pero en Apocalipsis 22:16, la estrella es una alusión a Jesucristo mismo. O sea, nuestra identificación con Jesucristo será plena cuando lo veamos cara a cara, cuando estemos en la presencia de aquel que murió por nosotros, veamos las marcas en sus manos, podamos mirar este rostro que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros. Cuando seamos uno con Él en plenitud, qué gozo habrá allí, qué gozo. Y eso es lo que espera a cada creyente en Cristo. ¿Tienes esa esperanza? Si no la tenés, estás a una oración, a una decisión de tenerlo. Y termina esta preciosa carta con una exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que los que estamos aquí tenemos oído, podemos escuchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta realmente seria exhortación de parte del Señor Jesucristo? La gente de este momento en el cual se escribió esa carta, tenían la decisión de obedecer o desobedecer, de hacer caso a este llamado de atención o rechazarlo. Hoy sigue exactamente lo mismo.
La Biblia dice, el Señor dice, el que tiene al Hijo, o sea, el que tiene a Jesucristo, tiene la vida eterna, la vida plena. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No tiene la vida. Viene a condenación. Entonces, Jesucristo te da esa oportunidad también en este día. Si te alejaste de Él, de volver a Él. Hazle caso. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si dejaste estos caminos a los cuales una vez accediste, que creíste en Jesucristo como tu Salvador y por diferentes razones te alejaste y te metiste en el mundo, en el pecado, vuelve a Él, arrepentite de tus pecados. Allí está el Padre esperando con los brazos abiertos. Te va a perdonar tus pecados y va a restaurar tu vida. Y si todavía no tomaste esa decisión por Cristo, en el nombre de Dios te ruego que tomes esta decisión hoy. No la dejes pasar. Jesucristo te ama inmensamente. Vení a sus brazos. Vení a Él, pero hay que venir arrepentido del pecado. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios y aún esas buenas obras están marcadas por el pecado. O sea, somos pecadores ya por naturaleza. Decir, Señor, estoy mal. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador. Creo que Jesús murió también por mí allí en la cruz y lo acepto en mi vida. Así es sencillo. No es nada mágico, pero es una decisión que me gustaría, te invito que la tomes y Jesucristo te está invitando. También hay una recompensa a todos aquellos que aman la venida de Cristo y Jesucristo está por venir. Hay que decidir vivir en obediencia. Él viene pronto. Me gustaría terminar con una oración y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón y quisieras recibirlo, creer realmente en Él, que pueda haber un cambio radical de estar perdido a ser salvo, a tener una vida vacía, seca, constantemente en la búsqueda de algo que satisfaga por una vida plena. Entonces ven a Cristo y dile así, Señor, te necesito. Soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Estos pecados me separan de ti. Pero Jesucristo vino a este mundo. Murió en mi lugar en la cruz. Creo en Él y lo recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Sálvame. Amén. Si hiciste esta oración, hablalo con la persona que te invitó, comunicate con nosotros. Serás recibido en la familia de Dios. Eres un hijo o una hija de Dios. Los que están lejos, que vuelvan arrepentidos y Dios empieza de vuelta. Y los que andamos en los caminos de Él, que sea una advertencia para andar en fidelidad en este camino que no es fácil, pero contamos con su presencia, de aquel que viene pronto a buscarnos. Amén. Rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad,
tu perdón.